a usar este micrófono. Mis queridos hermanos, tenemos un momento muy lindo ahora, que va a ser el bautismo que vamos a presenciar. Normalmente lo hacemos en la tarde, pero hoy es un día del todo especial. Algo se dijo cuando se tomó el voto de Pablo González. Quisiera saber si hay algún amigo o familiar de Juan. Allá está, muy bien, bienvenidos, bienvenidos. En favor de algunos de ustedes que por ahí no sepa qué es lo que vamos a hacer a continuación, queremos explicar en qué consiste la ceremonia que vamos a tener. Mientras Pablo se estaba preparando, le dije algo que es muy cierto. En Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, dice el Señor que los que van a ir al cielo van a ser valientes y que los cobardes se van a quedar acá. Pero no está hablando de esos cobardes que por ahí tienen miedo a la noche, que le tienen miedo a la oscuridad, sino aquellos que cuando el Señor nos invita a tomar una decisión, somos valientes, valientes en seguir lo que el Señor nos pide. Y le dije, Pablo, tú eres un valiente, el paso que vas a dar es muy valiente. Así es de que también deseo que para todos nosotros seamos valientes en tomar la decisión cuando Cristo nos invita a formar parte de su pueblo. Vamos a ver un bautismo. Ustedes saben que la palabra bautismo en el griego es baptizo, ¿Qué significa sumergir? ¿Sí? O sea, algo que es sepultado en agua. Recuerdo que las telas de la época antigua, para teñir las telas, se bautizaban. O sea, eran sumergidas en agua con tinta. Y cuando esa tela era sacada, estaba del color que querían teñir. O sea, eran bautizadas, eran sumergidas. Otro de los detalles, yo los voy a invitar a abrir sus Biblias en Juan capítulo 3. En el libro según San Juan, capítulo 3, otro de los requisitos que se necesita para ser bautizado es que se necesita agua. Se necesita mucha agua, no un poquito de agua, sino mucha agua. San Juan capítulo 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enom, junto a Salim, porque había allí, ¿qué cosa? Muchas aguas. Y venían y eran bautizados. O sea que para bautizarme necesito agua. No es que necesito un chorrito de agua, lo dijimos el sábado, no. Sino que tiene que haber mucha agua. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué se necesita agua. ¿Se acuerdan de otro hecho en el libro de Hechos? Del etíope. ¿Se acuerdan de que el etíope iba en su carruaje y Felipe lo visitó? ¿Y qué sucedió ahí? Capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 38 y 39. Hechos capítulo 8, versículo 38 y 39. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Quién? Felipe y el eunuco, ¿no? Que era el etíope. Y le bautizó. O sea que bajaron ambos al agua. Cuando subieron del agua, significa que habían bajado, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Entonces estamos confirmando que para bautizar necesitamos mucha agua. Un ejemplo de ello, vamos a ver en el libro de Juan 3, nuevamente. Volvemos a Juan, capítulo 3, versículo 13. Perdón, en Mateo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. El ejemplo que nosotros tenemos de bautismo en la Biblia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua. O sea, Jesús, ¿qué hizo? Había bajado al agua. Una vez que fue bautizado, subió del agua, ¿sí? Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un detalle más: cuando hay un bautismo, siempre está la Trinidad. En el bautismo de Jesús estaba el Padre, que es el que abre la voz del cielo, la paloma, que es el Espíritu Santo, y Jesús, que estaba en su bautismo. Ustedes se dan cuenta que cuando el pastor está bautizando a la persona, ¿en el nombre de quién lo hace? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, Dios íntegro, está interesado en cada uno de nosotros cuando nos bautizamos. Ahora, ¿cuál es el simbolismo del bautismo? ¿Por qué tengo que ir al agua? ¿Por qué tengo que ser sumergido? En Romanos capítulo 6, para entender el significado del bautismo, ¿qué significa el introducirme en el agua? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Romanos 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Primer paso: cuando la persona va a ser sumergida, simbólicamente, ¿qué está haciendo? Está muriendo a su vieja vida, a su vida pasada. Hoy Pablo va a hacer eso. Pablo, cuando sea sumergido, que de paso digo, en el agua no hay nada milagroso. Quien va a producir el cambio en su vida no es el agua, sino que Cristo en su corazón es el que produce los cambios. Pero cuando Él sea sumergido, simbólicamente está muriendo a su vida que llevaba hasta hoy. Después continúa el versículo: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando Él emerja, suba del agua, ¿qué va a hacer? Va a tener una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan del sábado? La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. O sea que Pablo, al sumergir, deja su vida pasada. Al ser levantado, nace a una nueva naturaleza. Y por último, en Marcos, el libro de Marcos, poco más atrás, leemos un versículo más. Esto es una invitación para todos. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16 dice: el que creyere, lo vimos el sábado también, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a suceder con él? Será salvo. Pablo, a partir de hoy, comienza su vida de salvación, preparándose para el regreso de Jesús. Comienza a anotarse en el libro de la vida, ¿sí? Comienza a cambiar su naturaleza. Así de que eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Eso es un bautismo como en la Biblia, la Sagrada Palabra de Dios nos explica cuáles son los pasos, cómo debemos hacerlo y qué es lo que ocurre con nuestra vida. Hay un cambio. En Pablo van a haber cambios, van a haber luchas, pero también van a haber cambios en su vida. Y es lo que el Señor desea, que cada uno de nosotros también tengamos ese cambio. Así de que vamos entonces a continuación, vamos a ver el bautismo de Pablo.
Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por la bendición de poder estar en tu casa celebrando una ceremonia bautismal. Queremos, Señor, pedir la unción preciosa de tu Espíritu sobre esta ceremonia en el nombre de Jesús. Amén. Pablo ha decidido y le ha gustado este versículo para tomar su decisión. Él ha decidido que compartamos como su gusto el versículo que se encuentra en Isaías 61:10 y dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como una novia adornada con sus joyas. La primera vez que conocí a Pablo fue en una entrevista que me sorprendió porque él vino a decirme: pastor, me quiero bautizar. Y yo no lo conocía y le digo: ¿y tu familia y tus padres? Y no, dice: yo no vivo acá en Morón, yo vivo en Balcarce. Ah, le digo, ¿y cómo es la cosa? Sí, yo voy al colegio de Balcarce, yo soy alumno del colegio de Balcarce. Ah, empecé a entender. Y bueno, empecé a hacer las preguntas, y debo decirles que la agudeza de Pablo en sus preguntas me convenció. De todas maneras, él quería bautizarse en Semana Santa. Él había venido con la decisión de bautizarse en Semana Santa. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a preguntar. Y Pablo siguió adelante. Hicimos las averiguaciones, todas pertinentes. Y anoche, cuando nos estuvimos reunidos una hora y media, acá en la oficina, me dice: ¿y cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo puedo yo compartir con otras personas lo que conozco, especialmente con los que no creen? Entonces yo le utilicé un argumento que generalmente uso, y es: a los que no creen, le digo: si ustedes me traen una contradicción en la Biblia, solo una, yo les regalo mi auto. Sí, me dice, está bien, pero en la Biblia hay expresiones que dan lugar a conceptos que parecen contradictorios. Y me empezó a citar versículos que yo quedé con los ojos abiertos. Hasta que le dije, bueno, sí, es cierto, pero entonces hay que ver la traducción. Entonces empecé a hilar un poquito yo, un poquito más fino. Y le digo de repente, como dice Judas, yo quiero que seas prosperado en todas, así como prospera tu alma, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Me dice, no, eso está en Juan 3, versículo 2. Esto es para que ustedes conozcan la agudeza de Pablo en el conocimiento de la Biblia. Muy preguntón, pero con el deseo de conocer y de seguir al Señor. Y le digo, ¿y por qué te querés bautizar acá en Morón? ¿Por qué no te bautizás en Balcarce? Dice, porque mis padres viven en Morón y yo voy a ser miembro de la Iglesia de Morón, yo voy a asistir acá. Cuando termine de estudiar allá, yo voy a venir acá. Así que yo quiero ser miembro de Morón. Así que con esa firme decisión de Pablo, es que decidimos que él pueda formar parte de
de nuestra iglesia y prepararse para la segunda venida de Jesús. Pablo, así como has estudiado en la Biblia y de pronto sabes qué es el deseo del Señor, como pastor de la iglesia adventista, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, volvemos a darte gracias por la bendición de saber de que hay jóvenes en este mundo que, alejados de los placeres, están deseando encontrarte como Pablo, que renunciando a muchas cosas que el mundo ofrece, ellos deciden conocerte más, seguirte, y quiero pedirte en forma muy especial por Pablo, que tú lo acompañes, lo protejas, lo guíes, que tú seas la fuente de conocimiento como ha sido hasta aquí para él, y seas la felicidad y la esperanza de su vida, y cuando Jesús se manifieste, para venir a buscar a sus hijos, Pablo, junto con toda su familia, sus amigos y esta iglesia, podamos estar preparados para poder disfrutar de la eternidad contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Me embarga una enorme emoción de haber visto esto tan lindo, como un joven ha decidido por Jesús. Él también desea que su familia conozca a Jesús. Vamos a seguir orando por Pablo y por su familia, para que el Señor también bendiga ese hogar, bendiga a sus padres y al resto de su familia. Vamos a continuación a tener dos partes especiales. Van a ser dos himnos que van a ser elevados al Señor, y también para que meditemos en su letra. Y Ailín va a ser la encargada de llevar esta ofrenda musical a nuestro Dios. Así que Ailín. Hola, hola. Bueno, damos un feliz sábado a todos. Esperemos que puedan encontrar en esta canción, que por ahí muchos la conocen, puedan encontrar que Dios nos habla a todos. Me probará y saldré como oro, me limpiará y saldré como cristal. Afirmará mis pasos al andar, me sostendrá
mi amado Jesús. Él te dará la paz que necesitas, te ayudará en tu duro caminar. Confía en Él, entrégale tus penas, solo Él será un amigo de verdad. Te sostendrá con su mano derecha, te mostrará el camino a seguir. Es tu Señor, Dios Todopoderoso, que guiará tu vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, te glorificará y serás semejante a tu amado Jesús. Es tu Señor, Dios Todopoderoso, te guiará tu vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, te glorificará y serás semejante a tu amado Jesús. Amén. Perdón porque tengo que verme de vuelta, pero la canción que voy a interpretar es una canción que tiene un mensaje muy simple, pero me gustaría que cada uno de ustedes, si algo se lleve, que sea el mensaje a su corazón. Sé que estás aquí, junto a mí, mi Señor, junto a mi corazón. Sé que responderás, como tú, mi Señor, sabes que es mejor. Ahora siento tu presencia
Es un gusto poder saludarlos. Aunque estoy en días de mis vacaciones, yo suelo en mis vacaciones ir a la iglesia. Y a mi iglesia, mucho más. Mi iglesia es la iglesia de Morón. Claro, díganlo fuerte, claro. La iglesia es la iglesia de Morón. Hermanos, quizás lo primero que deberíamos hacer es aceptar a Pablo como miembro de nuestra iglesia. Hay una propuesta de parte de la Junta. ¿Hay apoyo? Todos los que estén a favor pueden levantar la mano. Pablito, mirá para atrás. Ahí está. Perfecto. Ya sos miembro de la iglesia, no solamente por bautismo, sino por aceptación también de la iglesia. Y hermanos queridos, si nosotros cerráramos el culto en esta mañana, creo que nos iríamos felices, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de todos los miembros de Morón que no necesitan arrepentimiento. ¿Dice así la Biblia? En realidad, todos nosotros necesitamos arrepentirnos, pero qué gozo nos da saber que hay una persona más que va a luchar de aquí en adelante tomado la mano de Dios para alcanzar la vida eterna. Que ya está en sus manos. Ahora, lo que yo le decía anoche a Pablo, llegar es fácil. El tema es mantenerse. Y los discípulos de Jesús habían pasado 3 años y medio con Jesús. Y la pregunta fue contundente. Dice Mateo el capítulo 24, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo? ¿Te vas? Jesús le había dicho: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa esperanza produjo en la mente de los discípulos un doble sentimiento. La tristeza de saber que Jesús se iba y la alegría de saber que Jesús iba a regresar. Ayer, estando en uno de los negocios aquí de Morón, donde yo voy, me presento como pastor, y entonces me dice la persona: sí, pero yo soy creyente, yo soy católica. Y le digo: usted cree igual que yo, le digo. Porque no dice el credo que Cristo vendrá. ¿No dice el Padre nuestro: vénganos a nosotros tu reino? Jesús dijo: me voy, pero voy a volver. Y los discípulos de Jesús querían saber cuándo. ¿Cuándo? La tristeza de haber vivido 3 años con Jesús y ahora se les iba. Y se iba. No había vuelta de hoja, se iba. Voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Cuándo vas a volver? Que generalmente es lo que nosotros le preguntamos a los que se van. Y lo veo aquí a mis amigos Ordóñez. Seguro que los nietos le van a decir: ¿y cuándo vas a volver? Abuela, abuelo, ¿cuándo vas a volver? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Desde ese tiempo hasta ahora, todos los seres humanos nos venimos preguntando cuándo Jesús va a volver. ¿Cuándo?
Y la sociedad, el mundo, el enemigo de Dios ha preparado distintos tipos de artimaña. Uno de ellos son los horóscopos, por ejemplo, para saber qué será del futuro. Y hasta nosotros hemos caído en la trampa de los horóscopos, porque si yo preguntara de qué signos son, estoy seguro que todos me dirían de qué signos son. Porque alguna vez lo hemos leído. No es más que para sacar plata y engañar a la gente. Pero es así. Siempre queremos saber qué va a venir mañana, qué va a pasar mañana, cuándo va a venir Jesús. Esto es lo que los discípulos querían saber. ¿Cuándo? Y la respuesta de Jesús, así como la pregunta, fue contundente. Si ustedes me acompañan, Mateo capítulo 24 me demuestra que Jesús no está preocupado en el cuándo. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios vive en lo atemporal. Dios vive fuera de la historia. Porque Jesús no le preocupa la fecha, el día, la hora. Dios no está preocupado en los tiempos. Si va a ser invierno, si va a ser verano, si va a ser otoño, si va a ser primavera. A Dios no le importa el tiempo. A lo que Dios le importa es lo que dice allí en el capítulo 24, el versículo 45, que dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Jesús no estaba preocupado en el cuándo. El que está preocupado en el cuándo somos los discípulos, aquellos que alguna vez hemos aceptado al Señor. Jesús no está preocupado en el tiempo, Jesús está preocupado en las personas. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Por eso el versículo 42 dice: velad, pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo así? ¿Te has preguntado alguna vez si tú eres fiel y si tú eres prudente? ¿Te has preguntado si realmente estás cumpliendo con los dos objetivos que el Señor puso? ¿Fiel y prudente? ¿Con qué tiene que ver la prudencia? ¿Y con qué tiene que ver la fidelidad? Porque para que cuando el Señor venga me encuentre haciendo así y yo pueda ser encontrado justo, yo tengo que tener dos características: ser fiel y ser prudente. Y déjenme decirles una cosa, hermanos. Cuando yo agarro Mateo capítulo 24, no puedo agarrar capítulo 24 sin tomar el capítulo 25. Porque el capítulo 24 es la pregunta y el capítulo 25 es la respuesta. Así que si el Señor está preguntando quién es el siervo fiel y prudente, donde yo tengo que ir es el capítulo 25, donde me dice quiénes son los fieles y quiénes son los imprudentes. Y Jesús cuenta 3 parábolas después de lo que acaba de preguntar: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y la primera parábola que cuenta tiene que ver con los prudentes, no con los fieles, sino con los prudentes.
Muchos creen que para que Dios los lleve al cielo tienen que ser fieles. No, hermanos, antes de ser fieles tenemos que ser prudentes. ¿Y con qué tiene que ver la prudencia? Y Jesús contó una parábola, la parábola de las 10 vírgenes prudentes. ¿O no? Y con las 5 que eran prudentes y con 5 que eran imprudentes. Eso de insensata yo nunca lo entendí. Yo siempre entendí prudentes e imprudentes. Cuando yo paro frente a un semáforo soy prudente. Cuando yo paso un semáforo en rojo soy un imprudente. Yo lo entendí así. No me dicen, cuando yo paro en un semáforo soy un prudente y cuando no paro soy un insensato. No, sí, soy un insensato, pero soy un inconsciente. Y más cuando llevo familia arriba del auto. Pero estoy hablando de prudentes y de imprudentes. Prudentes e imprudentes. Y Jesús cuenta la primera parábola. Y la primera parábola tenía que ver con 5 que eran prudentes y con 5 que eran imprudentes. Pregunto, yo sé que todos los que están acá conocen la parábola prácticamente de memoria. Pero pregunto, ¿las 10 vírgenes habían sido invitadas a la fiesta de bodas? ¿Sí o no? Sí. ¿Las 10 vírgenes se habían vestido para la fiesta de bodas? Sí. ¿Las 10 vírgenes tenían lámparas en su poder? Sí. ¿Las 10 vírgenes se habían dormido? Sí. ¿Las 10 vírgenes habían ido al encuentro del esposo? Sí. ¿Las 10 vírgenes tenían aceite? Sí. No, hermano, todas tenían aceite. ¿Por qué me dicen que no? Déjenme solamente el detalle. Hermanos queridos, si el Espíritu Santo no hubiese trabajado en nuestro corazón, nosotros nunca hubiésemos conocido al Señor. Nunca. Porque el Espíritu Santo trabaja sobre creyentes y sobre los que no creen. El Espíritu Santo está sobre todas las personas en el mundo. Y aquel que le da la cabida en su corazón, deja que su vida empiece a ser gobernada por el Espíritu Santo, que su corazón empiece a ser enternecido, que empiece a ver en su vida cambios, hay cambios de carácter, cambios de expresiones, cambios de pensamiento, cambios de actitudes, cambios que hagan de esa persona una mejor persona. Una persona idónea para estar en el reino de los cielos, no por nuestro poder, sino por el poder de Cristo que vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y aquella persona que es conducida, que es liderada por el Espíritu Santo, es una persona que cambia, que crece, que es mejor persona, es mejor ciudadano y mejor hijo de Dios. Aquella persona que no se deja conducir por el Espíritu Santo es una persona imprudente. Es una persona que va por la vida llevándose los semáforos rojos por delante. Y en algún momento se va a estrellar contra la segunda venida de Cristo. Y no va a tener alternativa y no va a poder decir, yo no lo sabía. Fue una persona imprudente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es más importante, la fidelidad o la prudencia? La prudencia. Porque la prudencia tiene que ver con dejar al Espíritu Santo conducir mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida, no parte, toda mi vida. Cuando yo les decía en el último sermón que hablé acerca del libre albedrío, cuando yo
pongo mi libre albedrío en las manos de Dios, dejo de tener libre albedrío. ¿Por qué? Porque ahora el que conduce mi vida es ¿quién? Es Dios. No ya yo, mas Cristo en mí. Eso lo decía el apóstol Pablo. Hermanos queridos, todas tenían aceite, pero algunas habían hecho de su vida la más importante, la vida espiritual, la más importante empresa de sus vidas, y otros habían tomado la vida espiritual a la chacota, habían tomado la vida espiritual a la liviana. Y yo les conté en alguna oportunidad, y si no lo cuento ahora para aquellos que no lo escucharon, que cuando yo escuché por primera vez la historia de la segunda venida de Cristo, yo habré tenido entre 5 y 6 años. No me acuerdo, vivía en ese momento en el Cusco, en el Perú. Mi padre era misionero, era pastor de la ciudad del Cusco, en el Perú. Y yo tenía entre 5 y 6 años. Y yo no sé si ese domingo mis padres pusieron un énfasis especial. Lo cierto es que en mi corazón infantil descubrí por primera vez que Jesús iba a venir pronto. Y terminó el culto de ese domingo a la mañana, me acuerdo, en casa. Y yo salí por el pasillo que daba al patio. En el Perú se acostumbraba en aquel entonces que los que alquilaban su casa, en el fondo, en el patio, vivían los dueños. Y en mi casa vivía la chola, la dueña de la casa. Y yo salí, me acuerdo, por ese pasillo que iba al patio, y allá estaba la chola moliendo no sé qué cosa en el mortero. Y yo me le prendí, yo tenía 5 o 6 años, yo me le prendí a la pollera a la abuela y le digo: abuelita, Jesús viene pronto. Ese fue mi primer estudio bíblico. Abuelita, Jesús viene pronto, te tenés que preparar porque Jesús va a venir y yo quiero que vos te vayas conmigo al cielo. Y la abuela se sentó en una piedra que estaba al lado del mortero, me subió sobre sus rodillas y abrazándome me dijo: Rolandito, dice, vos no te preocupes, cuando venga Jesús, yo me agarro de la pata a un ángel y me voy con vos al cielo. Y en mi mente infantil se produjo una dualidad. ¿Por qué mis padres me pedían que yo sea bueno, obediente? ¿Y por qué la abuela no quería ser buena y obediente? ¿Por qué ella tenía que agarrarse a último momento de la pata a un ángel? Irse al cielo. ¿Por qué habría distintas personas con distinta preparación? Y yo crecí sin decirle nada a nadie con ese doble pensamiento durante algunos años. ¿Por qué yo tenía que ser bueno y otras personas no tenían que ser buenas? ¿Por qué yo tenía que ser obedientes y otras personas no necesitaban ser obedientes? Lo que mis padres construyeron en un minuto o en todo un estudio de la segunda venida de Cristo, una persona me lo destruyó solamente con una frase. Pasaron los años y yo descubrí que hay muchos cristianos que creen que con ir a la iglesia, santiguarse por allí en algún momento o de vez en cuando cumplir con algún rito religioso, ya están listos para ir al cielo. Y se van a encontrar con las 5 imprudentes que no dejaron que el Espíritu Santo condujera su vida, sino por el contrario, fueron por la vida llevándose la gente y los semáforos por delante y se van a estrellar contra la segunda venida de Cristo. Y yo me temo que en esta mañana, en este lugar,
haya personas que no le den importancia a la preparación espiritual de sus vidas. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que cuando venga su Señor lo encuentre preocupado en su vida espiritual? Segunda parábola, la parábola de los talentos. El Señor se iba y a uno entregó ¿cuántos talentos? Con solamente ver mi mano alcanza para que ustedes descubran la respuesta. 5 talentos. A otro entregó 2 talentos. Y a otro entregó 1 talento. Y cuando vino el Señor y pidió las cuentas de sus siervos a ver qué habían hecho con los talentos, el que le había entregado 5 le trajo ¿cuántos talentos al Señor? Otros 5, o sea, le trajo 10. Perfecto. El que le entregó 2, les trajo otros 2. Había multiplicado en su vida los talentos. Pero el que Dios le había dado 1, ¿cuánto le trajo al Señor? Solo 1. Ni siquiera lo había trabajado, sino que lo escondió para que nadie se lo robara. Y cuando vino el Señor no le entregó 2, sino le entregó 1. ¿Y ustedes notaron cuál fue la declaración del Señor? Si ustedes me acompañan allí al capítulo 25. A los primeros 2, el Señor le dijo, bien, buen siervo y... ¿Cuál era la pregunta de Jesús? ¿Quién es el siervo? Fiel y prudente. ¿Quién es el prudente? El que deja, no el que se prepara. El que deja que el Espíritu Santo lo prepare. Esa sería la respuesta. ¿Y quién es la persona fiel? ¿Quién es? Es la persona que multiplica sus talentos. Y el Señor dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra. Le da la bienvenida al reino de los cielos. En el segundo hace lo mismo y en el tercero le dice siervo malo e infiel. ¿Quién es la persona infiel? Es la persona que no multiplica sus talentos, sus dones, sus cualidades. Hermanos queridos, ¿cuántas cualidades, cuántos dones, cuántos regalos te ha hecho el Señor en tu vida? ¿O te ha permitido, te dio o te ha permitido desarrollar? ¿Cuántos? ¿1? Por lo menos 1, porque Dios a todos les dio por lo menos 1. Yo estoy seguro que el Señor a mí me va a pedir cuenta, y yo lo dije por allí en algún momento. Yo sé que el Señor por allí me va a pedir cuenta de un talento que yo no desarrollé con toda la habilidad que debería haber desarrollado. Y estoy en procura de hacerlo, que es el tema de la música. Yo en algún momento lo dije. Yo creo que tengo esa posibilidad de hacerlo, pero no lo desarrollé. Dejé que mi vida pasara y no lo desarrollé. ¿Cuántos talentos te dio el Señor? ¿Cuántas cualidades? Porque esas cualidades y esos talentos no es para que tú lo uses para multiplicar y para incrementar tu fortuna, que finalmente se terminará cuando Cristo venga y no podrás llevar nada al cielo. Esos talentos y esos dones que el Señor te dio es simplemente para que te los uses para sobrevivir y para que sean de bendición para la causa del Señor. Pero tienes que desarrollarlo. Y el que no los desarrolla es una persona infiel.
Generalmente creemos que la fidelidad tiene que ver con la observancia de los 10 mandamientos, que la fidelidad tiene que ver con la estricto guardar el sábado de puesta del sol a puesta del sol, que tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. No está hablando de eso. ¿Saben que eso se da cuando yo dejo que el Espíritu Santo conduzca mi vida? Cuando el Espíritu Santo conduce mi vida, yo guardo el sábado, soy fiel al Señor en el cuidado de mi cuerpo, en la dadivosidad de mis diezmos y mis ofrendas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conduce mi vida y la lleva por el mejor camino donde me tiene que llevar. Pero cuando yo no soy fiel, no tiene que ver con esas cualidades, sino tiene que ver con la cualidad de multiplicar los dones que el Señor me dio. Y entonces pregunto, no hace falta que me conteste. ¿Has multiplicado tus dones? ¿Has multiplicado tus talentos? ¿Has desarrollado tu vida? ¿Puede el Señor decirte, bien, buen siervo y fiel, entra? Amén. Y si no, todavía tienes tiempo para multiplicar tus dones. Porque esos dones conducidos por el Espíritu Santo se dan en la tercera parábola de Mateo capítulo 25, que es el juicio a las naciones, donde el Señor separa las ovejas de los cabritos. No está diciendo más que de los justos y los injustos, o de los pecadores de aquellos que no se han preocupado de su vida espiritual. Y dice, porque tuve hambre y me diste de qué. ¿Por qué me diste de comer? Tuve sed y me diste de qué. Estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Por qué las personas hacen eso? Porque conducidas por el Espíritu Santo, multiplicando sus dones, se dan al prójimo. Simple. Cuando yo no sirvo al prójimo, es simplemente porque tengo un corazón endurecido y el Espíritu Santo no me conmueve y no me lleva a ayudarlo a las otras, porque no le he dado lugar a Dios para que conduzca mi vida. Y hermanos queridos, cuando al primer grupo, el primer grupo le pregunta, y Señor, ¿y cuándo? Y porque lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor me está pidiendo que mi sensibilidad se pueda dar a los que menos tienen, aquellos que de alguna manera fueron menos afortunados en la vida de lo que ha sido un servidor. Y los otros, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Un vaso de agua, hermanos. Qué tristeza es cuando la dificultad de los demás no se transunta en mi vida para que yo sea una bendición. Pero está aquellos que van a vivir de dos vidas diferentes. Están aquellos que viven preocupados en que el Espíritu Santo conduzca su vida y están aquellos que no le dan importancia a la vida espiritual. Están aquellos que viven multiplicando sus dones y multiplicando sus talentos, tratando de crecer, tratando de superarse, tratando de ser mejor para servir mejor, y aquellos que viven en la iba a decir zángano, no me sale la palabra, viven en la ociosidad, voy a usar esa palabra, toda su vida. Aquellos que viven preocupados de cómo ayudar al prójimo y aquellos que pasan al lado de una persona que necesita y no le dan importancia. ¿Quién es el siervo fiel y prudente?
Aquel siervo fiel y prudente es aquel que deja conducir su vida multiplicando sus talentos, ayudando a los demás. Esperando aquella manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Donde me diga, bien, buen siervo y fiel, entra. Qué gozo me da saber de que Jesús viene pronto. Que los acontecimientos mundiales me muestran que este mundo no da para más. Qué gozo me da saber que muy pronto nuestras lágrimas, nuestros dolores se terminarán. Anoche, como a la 1 de la mañana, recibí un mensaje de que había fallecido uno de los que había sido la esposa de uno de mis ancianos en la iglesia de Avellaneda. Y le escribí una carta. Y le puse que Jesús venía pronto. Y que tenemos el raro privilegio de no mirar muchos años más adelante, solo pocos años de acá a la segunda venida de Cristo. Las personas que fallecieron hace años o siglos atrás tenían que ver todavía en el futuro, siglos de años adelante, de que Jesús iba a venir. Nosotros lo vemos con nuestros ojos. Y Jesús está a las puertas porque todas las profecías bíblicas ya están cumplidas. Todas. Todas. Solo está esperando que tú y yo seamos siervos fieles y prudentes. Y yo en esta mañana, antes de cerrar el tema en esta mañana, yo quisiera hacer un par de invitaciones. Pablo es el fiel reflejo de lo que un colegio cristiano puede hacer en la vida de esos alumnos que llegan con el deseo de aprender. Pablo es el fiel reflejo de un colegio cristiano. Y yo me pregunto cuántas personas habrá aquí en Morón que necesitan conocer de Jesús, que están queriendo buscar algo distinto, algo diferente, algo que llene sus vidas. Ayer a la tarde, desde la 1 de la tarde estuve aquí en el restaurante de la esquina, charlando con una persona unas 4 horas. Aquellos que pasaron, si vieron, me vieron ahí, yo estuve aquí 4 horas en el restaurante de la esquina. Esa persona judía, con un deseo de aprender, con un deseo de saber. Y me dice, pastor, hay gente como yo vacía, que sabe que hay algo, pero no sabe cómo buscarlo, dónde encontrarlo para que llene su vida con Dios. Me lo decía un judío, ¿eh? ¿Cuántas personas hay que saben que algo existe, pero su vida no se llena con nada? ¿Cuántas personas hay quizás en la iglesia esta mañana que por no haber sido prudentes y dejar que Dios conduzca su vida, saben el camino, conocen el camino, pero están vacías de todas maneras? Yo quisiera que cuando venga Jesús, yo pueda recibir
aquellas hermosas palabras que me digan, bien, buen siervo y fiel. A mí me gustaría que el Señor me dé la bienvenida a la eternidad cuando Jesús venga. ¿Hay aquí alguna persona que le gustaría acompañarme? Yo quisiera que esa persona que me quiere acompañar y hacer todos los esfuerzos posibles para que cuando venga Jesús podamos estar los dos tomados de la mano y entrando al cielo. Yo quiero orar por ti, quiero orar por mí en esta mañana. ¿Hay aquí alguna persona que le guste acompañarme y que quiera de alguna forma manifestando, poniéndose de pie? Amén. No voy a estar solo entonces ese día. Amén. Amén. Pero voy a hacer otra pregunta. Quizás aquí, de paso, el sábado pasado yo seguí el programa por internet. Yo estuve presente en la iglesia, sé lo que por internet. Y yo vi que pasó Pablo y pasaron otros aquí adelante cuando Fernando hizo el llamado. Pero ¿será posible que aquí en esta mañana quizás haya alguna persona que todavía le falte conocer, que le falte prepararse, que diga, yo quiero conocer más, pero algún día me gustaría pasar por esas aguas? Estaba linda el agua, ¿no, Pablo? Estaba linda. Yo quiero pedirte que vengas, Pablo. Vení al lado mío, vení. Pablo acaba de tomar la decisión. ¿Hay alguien que quiera, como Pablo, en algún momento tomar la decisión después de estudiar, después de conocer? No se metan en cualquier lugar, pero sí empiecen a pensar en cambiar y que el Espíritu Santo maneje sus vidas, que Dios maneje su vida. ¿Hay aquí algún niño, algún adolescente, algún joven, algún adulto que quiera algún día pasar por esas aguas y que un servidor lo bautice antes de que Jesús venga? Amén. Aquí hay 3 preciosas flores. 4. Amén. 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 Con razón el Señor decía que hay que ser como niños, ¿no? Y qué lindo es saber que aún siendo niño yo puedo tomar decisiones tan importantes en mi vida. Pero quizás Dios está trabajando en tu corazón. Quiero decirte que agarrarte de la pata a un ángel no va a ser una solución a tu vida. Lo que sí tienes que agarrarte del Señor ahora y prepararte para ese momento. Y yo quiero invitarte a que vengas, a que pases. No importa si esto va a ser fácil, va a ser difícil, no tengas vergüenza. ¿Hay aquí alguna persona más? Me gustaría orar por esa persona. Decirte, amén. Venga, hermano, venga. Venga. No solamente levante la mano ahí, venga. Amén. Vamos a orar por nuestra familia. Venga, venga, hermano. Así oramos por su familia. Amén. Aquí tengo 2 personas más. Por aquí, no importa, salte los cables, no hay problema. En el cielo no va a haber cables, hermana, quédese tranquila. No va a haber cable para la amplificación. Acá la necesitamos.
¿Hay alguno más? ¿Cuántas veces como pastor insisto en esto? Insisto porque sé que es el comienzo de una parte en la vida que es importante. Y siempre digo que si yo tuviese que insistir por alguna cosa personal, no lo haría. Pero el Señor me llamó para esto, para llamar al arrepentimiento, para llamar a la conversión, para llamar al cambio de vida. Yo quiero en esta hora ser el instrumento que Dios utilice para llamarte al corazón, para decirte todavía hay tiempo. Todavía estamos en un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidades. No lo desaproveches. ¿Hay aquí alguno más? Vuelvo a reiterar, un niño, un joven, un adulto, una persona mayor, no importa la edad. Si no hubiera, vamos a orar. Pero quiero decirte una cosa, que si estás allí luchando en tu vida por pasar, no pasar, yo sé que es difícil entrar en una iglesia y que te hagan pasar al frente, donde no es mi iglesia, donde no me siento cómodo, no conozco a nadie, es difícil, yo lo sé. Pero decía Fernando al principio que el reino de los cielos es para los valientes. Y la valentía tiene que ver con esto. Si mientras yo oro, tú sientes en corazón que Dios te está llamando, no importa que estemos orando, ven y pasa aquí. Es preferible caminar durante la oración, interrumpir durante la oración, que quedarse allí en el anonimato. Quiero invitarte a que oremos juntos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, cuánta gratitud siento en mi corazón por tu amor, por la oportunidad que le has dado a Pablo de educarse en un colegio cristiano donde él pueda conocerte más y mejor. Gracias porque ese conocimiento lo ha llevado a tomar una decisión contigo, de prepararse para cuando Jesús venga. Y Señor, quiero pedirte por él que tú lo sostengas y que tú lo abraces con tu corazón. Lo alejes a Satanás de su vida y de las tentaciones que pueda él tener. Y ayúdalo a crecer espiritualmente y que él pueda ser un ejemplo para otros jóvenes y para otras personas que lo van a estar observando. Señor, quiero pedirte por todo lo que nos hemos puesto de pie, con el deseo de estar listos y preparados cuando Jesús venga, porque sabemos que debemos dejarnos conducir por tu Espíritu, multiplicando los talentos que nos has dado, sirviendo a nuestro prójimo. Quiero pedirte por los que pasaron aquí a la plataforma, con el deseo de entregar en algún momento su vida a ti a través del bautismo. Que tú los fortalezcas, que tú los puedas guiar por la senda del conocimiento de tu voluntad a través de las Sagradas Escrituras de aquí en adelante. También por nuestros seres queridos que tanto deseamos que te conozcan y que se acerquen a ti. Quiero pedirte si hay aquí alguna persona que está luchando allí en su vida por saber cuál es el camino, por querer tomar esta decisión para contigo y no se anima. Señor, tómalo de la mano, fortalécelo en su vida, llena su corazón, muéstrales tu gloria, pero también muéstrales tu camino, para que ellos pronto puedan de alguna forma tomar la decisión de entregar su corazón a ti. Bendice esta iglesia
con la unción preciosa de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que no se vayan. Yo quiero que, por favor, me dejen el nombre y la dirección, porque yo quiero orar por ustedes y visitarlos. Yo voy a pedir a las personas encargadas que por favor me puedan tomar los nombres de ellos, porque yo quiero orar en casa, y aparte no solamente quiero orar, quiero saber quiénes les van a dar los estudios bíblicos para que ustedes tomen esta decisión. Adelante, 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 adelante. Pasen. ¿Hay uno solo? Gracias, Marcelo. ¿Algún anciano que me ayude a tomar nota en esto? Gracias. Vamos, a medida que vamos tomando los nombres, vamos bajando. ¿Está bien? Vamos a ir finalizando. Agradecemos al Señor por este hermoso festín espiritual, por Pablito nuevamente, deseándote que Dios te acompañe, vos, tu familia, que sean protegidos por el Señor. Vamos a buscar